Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Estoy súper feliz y contento de poder compartir con ustedes este día y más, porque el Señor nos revela cosas maravillosas, especialmente para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta que ustedes tienen en pantalla. ¿Dónde están los cristianos modernos? Y es que cuando yo hago un paralelismo entre esos primeros cristianos luego de la evangelización de los discípulos y los cristianos de hoy, hay una gran diferencia. Yo veo a esos cristianos allá comprometidos, veo a esos cristianos aguerridos, veo a esos cristianos empapados de la palabra del Señor, veo a esos cristianos defendiendo su fe, veo a esos cristianos sin tiempo en el calendario ni limitaciones para ser promulgadores de la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, voy a invitarles a cerrar los ojos y a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor Dios y Salvador, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, pero también, Señor, de saber grandes verdades que necesitamos hoy para que nuestro corazón sea conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Nos rendimos delante de ti porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Rey, porque eres nuestro Señor y Salvador. Te suplicamos todo en Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, ahora cuando yo veo los cristianos modernos, bueno, la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque parece ser que no se ven. O si no se ven, parece ser que no se distinguen entre la gente común y los cristianos hoy día. Elena White recibió una visión y quería compartir con ustedes un texto que ella escribe. Lo tengo dividido en 3 partes y vamos en este momento a leer la primera parte. ¿Dónde están esos cristianos modernos? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, a ella se le reveló lo siguiente. Y dice allí: me fue mostrada la condición del profeso pueblo de Dios. Muchos estaban en gran oscuridad, sin embargo, parecían ser insensibles a su verdadera condición. Noten algo, y es bien importante. Elena White dice que ella ve cristianos insensibles. Está su condición de pecado, están totalmente desinteresados. Nada los mueve, nada los preocupa. Viven un cristianismo falso, viven un cristianismo detenido en el tiempo, viven un cristianismo realmente inadecuado. Pero noten lo que diciendo ella. El discernimiento de un gran número de ellos parecía estar entumecido en lo que se refiere a la captación de las cosas espirituales y eternas, mientras que sus mentes parecían estar bien despiertas a los intereses mundanos. Y cuando yo leo esto, realmente me sorprende y me sorprende aún de mí mismo, porque son condiciones que aún yo veo en mí y yo digo, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Necesitamos ser transformados, necesitamos del fuego del Espíritu Santo para poder seguir avanzando hacia Cristo y hacia el reino de los cielos. Pero parece ser que al cristianismo moderno no le importa, parece ser que al cristianismo moderno le gusta estar sentado, escuchar y nada más. Y no podemos tener ese pensamiento, no podemos seguir esa línea de acción. Necesitamos tomar determinaciones en nuestra vida. Necesitamos ir en pro de Cristo Jesús. Necesitamos predicar su evangelio con ahínco. Pero pareciera que estuviésemos dormidos totalmente. Y claro,
Nosotros cuando vamos a Apocalipsis muchas veces llegamos a excusarnos. Es que nosotros vivimos en el tiempo de la Odisea y en el tiempo de la Odisea pues ni tibios, perdón, ni fríos ni calientes, sino en un estado de tibialdad. Entonces, como esa es la condición del cristianismo del tiempo del fin, entonces ya sabemos que es así. ¿Y qué más? Fue lo que nos tocó y toca seguir así. No podemos ser conformistas. Necesitamos ser cristianos de acción, de visión. Necesitamos estar más convencidos de la palabra de Dios. Necesitamos estar más convencidos de los acontecimientos del tiempo del fin y de lo que nos espera. Tanto así, necesitamos estar convencidos de la tarea que nos ha sido encomendada. Pero definitivamente, cuando el pueblo de Dios se encuentra de esta manera, a través del tiempo Dios ha tenido que enviar promulgadores. Dios ha tenido que enviar voceros. Dios ha tenido que enviar portavoces. Anteriormente fueron los profetas. ¿Qué trompeta más se debe tocar en este tiempo para que el pueblo de Dios despierte? Bueno, aún para su nacimiento, Dios tuvo que enviar pregoneros, aún para su nacimiento. Y miren cómo era la condición del pueblo, o cuál era la condición del pueblo de Dios cuando Él vino por primera vez. Y vayamos a las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Noten algo especial. Aquí la Biblia está diciendo que vienen unos extranjeros a recordarle al pueblo de Israel que el Mesías ha nacido. ¿Y no eran ellos los que ya conocían las Escrituras? ¿Y no eran ellos los que ya sabían los tiempos del retorno de Cristo? ¿No sabían ellos los detalles del nacimiento de Jesús? Sí. Pero tristemente, esos cristianos allá en ese tiempo estaban como los cristianos hoy en nuestro tiempo. Totalmente adormecidos, interesados más por la tecnología, interesados más por los detalles de esta vida, interesados más por los placeres de esta vida, por las compras, por la moda, por los estilos de vida, que por acercarse a Cristo Jesús, que por acercarse a Dios, que por acercarse a las Escrituras y someterse a las Escrituras. Cuando yo veo esto, mis hermanos, yo siento tristeza, porque aún yo mismo muchas veces me veo en esta misma condición y yo digo: Señor, ¿hasta cuándo? Necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, pero ¿cómo se va a manifestar si nosotros no le buscamos? Pero ¿cómo se va a manifestar si nosotros no oramos? ¿Cómo no se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar si nosotros estamos bajo otras circunstancias y con otros intereses? Bueno, pues la Biblia dice que el rey Herodes se incomoda, el rey Herodes se espanta. ¿Cómo así que otro rey? Pero no solamente el rey Herodes. La Biblia declara que todo el pueblo. Así que la llegada de los sabios, la llegada de los magos a Jerusalén, no fue en secreto. Todo el mundo supo que llegaron, y no solamente todo el mundo supo, sino que todos también conocieron por qué habían preguntado y preguntaron por el Mesías. Así que todo el pueblo también se incomoda y dice: ¿cómo así? ¿Cómo así que el Mesías ha nacido? Nosotros, los cristianos modernos, conocemos las Escrituras, hemos leído, conocemos los acontecimientos del tiempo del fin y los sucesos uno tras otro que van a acontecer. ¿Tiene Dios que enviar un pregonero diferente para que nosotros despertemos? ¿Tiene Dios que enviar un sonido de trompeta desde otro lugar para que nosotros reaccionemos?
Qué triste es esto. Pero a veces Dios tiene que hacer cosas como estas para que nosotros realmente nos incomodemos y busquemos de Él. Bueno, la escritura aquí dice que Herodes se incomodó, el pueblo se incomodó. Pero noten lo que sigue diciendo la escritura. Entonces el rey Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que noten, las palabras de los sabios, el rey las creyó totalmente. Y no solamente las creyó, sino que mandó llamar a los sacerdotes, mandó llamar a los escribas, mandó llamar a los sabios del pueblo, a preguntarles, bueno, ¿cómo es esto? Vienen unos hombres de otro país, vienen unos hombres de otra nación a decirme que ha nacido un rey. ¿Y cómo es que ustedes no me han dicho nada? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué dice la profecía? ¿Ustedes saben algo? ¿Saben o no saben? Entonces ellos dicen, sí, Señor. En Belén de Judea, versículo 5, porque así está escrito por el profeta. Noten una cosa, y es que la escritura declara que ellos mismos citan la Biblia, citan la profecía, citan la escritura. ¿Conocían? Sí, conocían. ¿Y por qué entonces no estaban preparados para ver al Mesías? Saben que esta pregunta definitivamente hace mella en mi mente y también en mi corazón. Quizá nosotros también, mis hermanos, conociendo las escrituras y sabiendo los acontecimientos antes del retorno de Cristo por segunda vez, nosotros no estemos listos para ver al Mesías venir en gloria. ¿No era su pueblo el que estaba preparado? ¿No era su pueblo el que estaba orientado por las Sagradas Escrituras? Los cristianos modernos no lo sabemos, pero nos estamos preocupando tanto por las cosas mundanas, nos estamos preocupando tanto por las cosas que nos rodean y nos aquejan a diario, que todo eso nos quita de vista a Cristo. Y no puede ser así, mis hermanos. Necesitamos estar más cerca del Señor hoy que en cualquier otro tiempo. No nos puede pasar lo mismo que esos judíos allá para el nacimiento de Cristo, hoy en comparación nosotros para el retorno de Cristo. Citan la escritura. Y mire lo que le dicen. Y tú, versículo 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y para el rey quedó clarísimo. El Mesías había nacido y había nacido en Belén. Pero los magos salen de allí y se van a buscar una vez más al Mesías. Pero noten algo. Esos cristianos leyeron y supieron dónde nacería el Mesías. Pero no se fueron con los magos a buscarlo. No se fueron con los magos a recibirlo. No se fueron con los magos a darle gloria y honra y alabanza. Se quedaron en Jerusalén. No les importó aún leyendo la Biblia. Entonces el conocimiento de las Escrituras es importante, pero no lo es todo. Se necesita fe. Los cristianos hoy modernos tienen fe. ¿Tenemos fe? ¿Fe como la de esos magos que caminaron en el desierto para encontrarse al Salvador del mundo y no sabían hacia dónde se dirigían? ¿Cuán necesitados estamos, mis hermanos, de tener esa misma actitud? Pero noten, porque Elena White nos sigue viendo el estado de los cristianos modernos. Muchos adoraban a ídolos en sus corazones y practicaban la iniquidad, lo que los separaba de Dios y los transformaba en cuerpos oscuros. Vi a muy pocos que permanecían en la luz, teniendo discernimiento y espiritualidad para descubrir estas piedras de tropiezo y quitarlas del camino. Muchos en sus corazones adoraban ídolos.
Y saben una cosa, muchos de nosotros hoy estamos más preocupados por saber el resultado del mundial, quién va a ganar el mundial de fútbol. Estamos más preocupados por saber cuál es el último vehículo que salió al mercado. Estamos más preocupados por tener el último teléfono de última generación. Estamos más preocupados por saber lo que hacen los demás, y yo lo veo en Facebook y digo, wow, pero ¿qué hace? O wow, cómo me gustaría hacer lo que hace. Estamos más interesados por cualquier otra cosa, menos por buscar a Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros, mis hermanos? ¿Y qué tiene que pasar? Porque allá a los judíos para el nacimiento de Cristo, el mismo Dios tiene que enviar pregoneros desde otro lugar. Porque estos cristianos no solamente están adormecidos, sino que su adormecimiento los ha convertido en idólatras, aún de ellos mismos, aún de nosotros mismos, mis hermanos, somos idólatras. Es tiempo de cambiar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de hacer lo correcto, es tiempo de depender totalmente de Dios. No podemos seguir en lo mismo y en las mismas condiciones. El pueblo de Dios necesita elevar a Dios, así como un día se elevó una cruz. Así hoy nosotros debemos tomar a Jesús como un estandarte y ponerlo delante y ponerlo arriba, donde todos lo vean. Pero estamos dispuestos a hacerlo, porque muchas veces estamos más interesados en llevar un cristianismo simple, un cristianismo sin esfuerzo. Creo y ya, solamente basta eso. Asisto a la iglesia y ya. ¿Y qué importa lo demás? Lo demás importa. Necesitamos reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Pero aún en este tiempo, el Señor quizá necesite levantar pregoneros, así como también tuvo que hacerlo en otras oportunidades, especialmente hablando del tiempo del fin. Allá en la parábola de las 10 vírgenes, miren lo que la Escritura declara especialmente. San Mateo capítulo 25, versículos 6 al 9. Dice allí, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Noten algo importante aquí. La Escritura declara allí en la parábola de las 10 vírgenes que habían 5 insensatas y habían 5 prudentes. 5 habían hecho reserva de aceite para sus lámparas, las otras 5 no. Pero estaban esperando al novio, estaban esperando al esposo para celebrar la boda, y parece ser, al parecer, al pensamiento de ellas, se demoraba. Y como se demoraba, se durmieron. Y se durmieron todas. Se durmieron las 10. No las 5. Las 10 se durmieron. Así que aquellas que tenían el conocimiento de la llegada del novio, ni siquiera pudieron soportar, ni siquiera pudieron aguantar un tiempo necesario para saber que ya estaba allí, que ya venía. No aguantaron el velar. Se durmieron. Entonces viene alguien que viene delante del novio gritando, ya llegó, está aquí, salgan a recibirlo. ¿Pueden notarlo? Hay un pregonero, hay uno que no hace parte de esas 10 vírgenes que estaban esperando a su novio, al novio. Esas 10 vírgenes están representando al pueblo cristiano hoy. ¿En qué condición estamos? ¿Dormidos? Pero hay un pregonero que está diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Y el Señor nos ha llamado a usted y a mí a ser pregoneros. ¿Lo estamos siendo? Mis hermanos, ¿lo estamos siendo? Entonces dice, salgan a recibirle.
Y las mujeres se disponen a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aún Dios tiene misericordia con los dormidos, porque los dormidos y que han hecho una reserva del conocimiento de Dios y del Espíritu Santo en su vida, cuando escuchan la alerta, se despiertan. Cuando escuchan la alerta, se levantan. Cuando escuchan la alerta, preparan las lámparas y las encienden. Cuando escuchan la alerta, salen detrás. Escuchan y obedecen. Mis hermanos, Cristo está viniendo. ¿Y nosotros nos estamos despertando o aún seguimos dormidos? ¿Qué está pasando con los cristianos modernos? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Estamos dormidos? No puede ser así. No puede ser así, mi querido hermano. Y si la iglesia está dormida, usted no puede dormirse. Necesitamos estar alerta. Cristo está viniendo. Ya es hora. Ustedes y yo necesitamos ser pregoneros del cielo, porque el cielo nos necesita. Pero noten lo que Elena White sigue diciendo. Hay hombres que están en puesto de responsabilidad en el corazón de la obra y están dormidos. Satanás los ha paralizado con el fin de que no descubran sus planes y ardides, mientras que él está activo seduciendo, engañando y destruyendo. Estas tres declaraciones que he leído de Elena White están en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 391. Aún, Elena White describe la iglesia del tiempo del fin y los líderes están dormidos. Y si los líderes están dormidos, pues imagínense los miembros de iglesia. Estamos más interesados en cualquier otra cosa, más en nuestro crecimiento espiritual. Estamos más interesados en cualquier otra cosa que en hacer la voluntad de Dios, que ir a las Sagradas Escrituras, que indagar, que buscar, que mirar hacia dónde vamos. Mis hermanos, no podemos seguir así. ¿Dónde están los cristianos modernos? Los cristianos modernos necesitamos ser como Daniel. Los cristianos modernos necesitamos ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Los cristianos modernos necesitamos ser como aquellos primeros cristianos después de los discípulos, que aún dieron su vida por el mensaje de salvación. Ustedes y yo hoy tenemos esta tarea, mis hermanos, y no podemos dejar pasar por alto estos textos bíblicos y estas advertencias. No podemos quedarnos dormidos. Necesitamos acudir a la presencia de Dios. Quédese con este pensamiento, pero no solamente se quede con el pensamiento. Póngase en acción, mi querido hermano. Póngase en acción. Cristo está viniendo. Pongámonos las botas y vamos adelante, porque los cristianos hoy se necesita que se vean. Hoy hay naciones enteras que necesitan vernos. Vayamos a Cristo cada día y vayamos a aquellos que necesitan de esa alerta de salvación. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en un próximo video.